Entonces, Uciel, te platico más o menos. Vas a tener dos pantallas. Ah, ya estamos en vivo. Ya me dije. Ya, bueno. Entonces, presento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al seminario del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión tenemos el agrado de tener a Uciel Sauceda, compañero de la facultad y ahorita, bueno, del posgrado en Ciencias Físicas. Y ahorita él está en la Universidad Técnica de Berlín. Nos va a platicar Machine Learning en sistemas moleculares y ciencia de materiales. Bienvenido, bienvenido, Ciel. Sale, muchas gracias por la oportunidad de presentar un poco lo que he andado haciendo los últimos años. Y dije, apago esta onda. Y pues bueno, em, la idea de lo que quiero presentar en esta ocasión es como un panorama general de qué es lo que se está haciendo, de algunas aplicaciones, quizá, digamos, es una visión un poco como apegada más a lo que yo hago y a lo que, pues, los campos de interés en los que estoy. Eh, pero sí tratando de hacer como, voy a dar una introducción muy breve a los conceptos generales, por ejemplo, de lo que es pues el machine learning. Am, Luego quisiera también, a introducir cuál es la importancia de cuál ha sido el gran impacto del machine learning en la simulación de tanto de sistemas moleculares como en sistemas, como en materiales y con un particular énfasis en los resultados de simulaciones y cómo estos se comparan con experimentos. Am, bueno, eh, entonces, pues creo que del título, lo primero que hay que como aclarar es ah, qué significa esto de predictive simulations o simulaciones predictivas. Pues así de manera pues bastante simple pues sería como o sea, la meta al final de lo que queremos hacer es pues generar simulaciones lo más precisas posible, que los resultados se puedan comparar directamente con mediciones experimentales y en esos casos, en los casos de que haya, digamos, eh, de que ocurren de que los experimentos no se puedan explicar por cualquier, pues no, de que no haya una teoría sólida, lo que sea, pues con estas simulaciones que se puedan elucidar, pues qué es lo que está pasando y sugerir alguna explicación a ciertos fenómenos. Am, pero ¿qué se requiere para hacer para llevar a cabo estas simulaciones? Eh, bueno, lo primero, pues es dentro del marco de estudios de dinámicas moleculares y la aproximación de Born-Oppenheimer, pues lo primero que hay que tener cuidado cómo seleccionarlo y así es pues el nivel de teoría electrónica con el cual calculamos las energías y las fuerzas. Después, pues el siguiente efecto con el que se tiene que lidiar, pues es pues las temperaturas finitas. De qué tanto, por ejemplo, la dilatación térmica, cómo influye eso en las dinámicas, cuál es el efecto en la propiedad final. Eh, y dentro más de la parte de la cuestión numérica, tenemos que generar dinámicas moleculares lo suficientemente largas, extendidas en el tiempo, para que los promedios estadísticos tengan sentido y estén bien convergidos. Y esto pues requiere simulaciones muy largas. Y pues finalmente algo digo finalmente porque históricamente así fue, eh, que la inclusión de los efectos cuánticos nucleares. Y por eso me refiero, no estoy hablando de la parte de la estructura nuclear per se, sino más bien asumiendo que los núcleos son partículas puntuales con cierta carga, ¿cuál es el efecto, cómo se movería cómo se propagaría esa partícula si fuera una partícula cuántica?
Eh, entonces, basado en todos estos, con todos estos ingredientes, más otros que ya no menciono, eh, son como lo que se necesitaría para generar una simulación que sea altamente predictiva. Pero claro, pues el problema es que, digamos, el cuello de botella de todo esto es siempre qué tan caros son los métodos de estructura electrónica, donde pues nos podemos ir pues, al nivel de teoría que querramos y siempre nos va a costar mucho, digamos, entre más alto el nivel de teoría, pues más caro nos cueste computacionalmente. ¿Y en dónde estamos en ese sentido? Bueno, pues las fuerzas digamos, si estamos estudiando sistemas muy pequeños, sistemas, digamos, una sola molécula muy pequeña, pues podemos meterle todo el rigor del ab initio, pero conforme aumenta el tamaño del sistema, pues nos vamos a ir topando con que pues los requerimientos computacionales se vuelven pues más y más grandes y en algún punto pues ya no se puede hacer nada, entonces nos tenemos que mover pues a potenciales eh, clásicos, los force fields, y entonces, pero entonces conforme reducimos el nivel de teoría, pues también aumentamos el error en la predicción, que es lo que queremos evitar. Y aquí hay un ejemplo de cómo escalan los métodos de ab initio. ah, digamos, en la parte de la parte más básica, pues están los potenciales moleculares, que es ya sean de estos como Amber o potenciales para metales como el potencial de Gupta u otros basados en tie binding. Pues estos son muy rápidos, eh, pero entonces conforme queremos aumentar la precisión, nos topamos, por ejemplo, con DFT o si queremos algo que sea muy, muy preciso, pues nos vamos a, a Couple Cluster, pero entonces ya un cálculo de fuerza y energía, pues nos puede llevar desde horas a días dependiendo de la base y también del qué tantas computadoras tengamos disponibles, ¿no? Pero entonces nos podemos conformar con, digamos, DFT es bastante preciso en ciertos regímenes, entonces nos podemos enfocar en esos sistemas y en esa metodología y pues nos llevaría de segundos a horas dependiendo del sistema que queramos estudiar. Am, pero ahora, si combinamos estas metodologías, tanto ab initio con dinámica molecular, pues se nos presenta un problema de que para obtener las propiedades termodinámicas bien convergidas, pues es bastante caro computacionalmente. Y pues esa es la primera limitación que tenemos. Y pues sistemas tan simples como el agua o como ya materiales, algo más complejo, como ciertos materiales interaccionando con moléculas, pues se vuelve algo que no se puede, simplemente no se puede hacer. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues como lo sugiere el título de la plática, pues aquí Machine Learning es donde nos ofrece una opción. Y aquí es algo muy simple, esquemático de cuáles son los regímenes de aplicabilidad. Pues claro, entre más pequeño sea el sistema, pues ab initio se puede usar, pero conforme pues aumenta el tamaño, pues eh, se, solo los force fields nos dan una opción para ello, pero igual pierden precisión. Ah, puede ser tanto para, digamos, si están nanopartículas o para sistemas moleculares. Entonces aquí lo que promete el machine learning aplicado a este en esta área es que se van a poder generar potenciales aprendidos, digamos, con los cuales van a tener aplicabilidad en todo el régimen de tamaños. Claro, esa es la promesa, entonces veremos que hay algunas limitaciones, pero dentro de todo hacen un muy buen trabajo. Entonces ahora quisiera introducir un poco muy vagamente lo que es el Machine Learning. Em, digamos, el Machine Learning o aprendizaje de computadora, como se traduce en ocasiones,
Em, pues es un conjunto de herramientas que dependiendo del problema, pues podemos seleccionar de agarrar, abrir esta caja y ver qué es lo más apropiado para nuestros sistemas. Entonces, el más simple o el más común de todos es esto que se llama aprendizaje supervisado. Por ejemplo, lo que significa de esto es que dentro de nuestros datos tenemos, tenemos etiquetas, digamos. Por ejemplo, si quisiéramos saber la energía de un sistema o quisiéramos predecir la energía de un sistema, pues tenemos la energía y las coordenadas asociadas a esa energía. Digamos, eso es aprendizaje supervisado, porque tenemos ciertas etiquetas. Y pues un método es, por ejemplo, sería regresión, ajustar, digamos, una función a un conjunto de puntos. Eh, También puede ser clasificación de imágenes, por ejemplo, en este caso de microscopía. Otra variedad de estos, de Machine Learning es cuando no tenemos etiquetas, digamos que solo tenemos propiedades. Eh, en el caso de nanopartículas, las propiedades serían cómo luce los alrededores de cierto átomo. Entonces, basado en esa propiedad, en cómo lucen los alrededores, podemos hacer clasificaciones. Y esto se le llama clustering. Pero también otra variedad es la reducción de dimensionalidad. A ver, la mayoría de los datos o de los sistemas que se estudian, eh, pues pudiera parecer que viven en un espacio muy grande en el cual simplemente no se podría aprender nada. Pero la verdad es que la mayoría de los sistemas, los datos viven en espacios de dimensiones más pequeños. Por ejemplo, aquí está el ejemplo del rollo suizo, que aquí está graficado como que vive en 3 dimensiones, pero si lo vemos, nos damos cuenta que vive solo en 2 dimensiones efectivas. Entonces a eso se le llama reducción de dimensionalidad. Y hay otras metodologías que es el aprendizaje reforzado, y esto nos sirve para ver los regímenes de aplicabilidad de nuestros métodos. Bueno, ahora, ¿pero qué significa aprender? ¿Qué significa que un algoritmo pueda aprender algo? Bueno, pues primero empezamos por presentar una función. La función, eso se llama un predictor, que es nuestra función, una forma algebraica que vamos a entrenar. Y esto puede ser pues tanto un método de kernels, como lo sería kernel ridge regression o procesos gaussianos, o puede ser simplemente una red neuronal. Y aquí pues los parámetros que se entrenan, aquí son esta teta, pues digamos en métodos de kernels, pues, aquí sería la alfa y en las redes neuronales pues serían el conjunto de pesos en cada una de las capas. Pero existe otra cosa que es los hiperparámetros o simplemente pues, parámetros libres, que eh, digamos, esos caracterizan a la función. Por ejemplo, en el caso de los kernels, si este kernel está basado en gaussianas, esta sigma serían los anchos de las gaussianas. Entonces, para cada ancho de la gaussiana tenemos un predictor. O en el caso de las redes neuronales, eh, pues esta sigma no es un valor en sí, sino más bien es como es la arquitectura de la red neuronal, es decir, cuántas capas eh, internas tenemos, la dimensionalidad o qué tipo de red neuronal está dentro, ese tipo de cosas. Am, entonces, digamos, un ejemplo aquí sería, pero entonces, ¿qué se requiere para entrenar o qué significa esto? Bueno, pues eh, lo que hacemos es, si tenemos un conjunto de puntos y asumimos que la función que le vamos definimos nuestra función como una línea recta. Y eso sería suficiente para nosotros. Pero ¿qué tan preciso es? Bueno, pues evaluamos la función. Entonces podemos definir el error, que sería pues, simplemente la diferencia entre lo que nuestro predictor
arroja como valor, y el valor verdadero, que es este azulito. Entonces, basándonos en este error, pues construimos una función que se llama la función de pérdida o loss function. eh, y con esta, aquí le faltó uno sobre m. eh, con esta función, lo que podemos hacer es, digamos, esta función la podemos minimizar para los valores de teta. Y pues digamos que esto se puede hacer pues de varias maneras. En el caso de procesos gaussianos es una inversión de una matriz. En el caso de redes neuronales, pues se puede hacer por gradiente conjugado o otras cosas más sofisticadas. Pero ahora, ¿cómo se obtienen estos, cómo se ajustan los parámetros que definen la función? Bueno, primero platiquemos un poquito de lo que son nuestros datos, ¿no? La base de datos, cuando vamos a entrenar el sistema, pues tenemos que dividirlas en ciertos conjuntos, subconjuntos de datos. Primero, pues definimos lo que va a ser los datos que vamos a usar para entrenar, es decir, para ajustar esta teta. Luego vamos a separar otro bonche de datos para, para validar el sistema, es decir, encontrar la sigma que mejor define a nuestro método. Y al final vamos a tener los datos de prueba, ¿no? Que una vez que ya está entrenado y encontramos eh, el mejor serie de parámetros de nuestra función, pues entonces evaluamos la función aquí y eso nos da el método, la precisión de nuestro método. De nuevo, aquí esto es para acentuar esta parte. Entonces, con la parte de entrenamiento encontramos la teta, luego encontramos los sigmas y pues ya. Ahora, cuando ya tenemos entrenado, digamos, en nuestra función, eh, construimos de nuevo la función de pérdida y evaluamos esa función en estos datos. Vean, aquí es importante ver que los datos los conjuntos no se sobreponen o no intersectan, digamos. Entonces, de hecho, esta es la parte importante, que el aprendizaje de la función radica en que no estamos de que el error final de nuestro predictor se basa en datos que nunca se usaron para entrenar ni para validar nuestro método. Entonces, digamos que cuando lo hacemos de esta manera, pues eso es lo que se define como aprendizaje. Entonces, aquí una cosa es que pues entre más datos, pues más preciso se vuelve nuestra metodología. Si incrementamos los datos, volvemos a evaluar la función, pues empecemos a reducir el error. Pero se puede ver que esto va convergiendo como a cierto valor. Y esto nos lleva a presentar algo que es también muy importante, que es qué tan la máxima capacidad de aprendizaje de nuestro método. Y esto va a ser diferente para cada metodología. Digamos, si una red neuronal es mucho más profunda, es decir, tiene más capas escondidas, pues la capacidad de aprendizaje aumenta. Entonces, eh, porque si, digamos, en el caso anterior si asumimos que nuestra función, nuestro predictor va a ser una línea recta, pues muy rápidamente vamos a ver que si la función que se debería aprender es un seno o un coseno, pues simplemente va a tener, la capacidad de aprendizaje va a ser muy, muy baja. Entonces, ya con esta introducción breve de lo que es el machine learning en sí, viene ahora algunos ejemplos de dónde se aplica. Y esto aquí quisiera hacer un poco de promoción en un artículo que nos aceptaron recientemente, donde hacemos como una presentación bastante crítica de cuál es el estado del arte en este ámbito de aprender campos de fuerza. Este es esto es un campo muy, muy activo que empezó en 2007 y que ha estado evolucionando bastante los últimos años. Otras aplicaciones es, por ejemplo, en sistemas dinámicos.
Ahí sí hay varias, han salido a lo largo de los años varias metodologías. Al principio, una de las herramientas más como fuertes que salieron fue esto de que se llaman ecuaciones diferenciales neuronales, que es, digamos, combinar redes neuronales con estas ecuaciones diferenciales en la forma algebraica, y pues dan buenos resultados en ciertos sistemas para aprender estos sistemas dinámicos. Luego ya la gente como empezó a meterse más a preguntarse qué pasaría si se vuelve más física la parte de red neuronal. Entonces inventaron cosas como las redes neuronales lagrangianas o o redes hamiltonianas. Em, Junto con un estudiante estamos tratando por ejemplo, de incorporar algo más físico, que sería, por ejemplo, el principio de mínima acción con redes neuronales recurrentes para aprender estas series de tiempo también. Otras aplicaciones, como lo decía antes, es clasificación de imágenes de microscopía. Y algo que, digamos, ahorita está tomando mucho vuelo es usar redes neuronales como un ansatz o como una solución sugerida para la ecuación de Schrödinger. Y aquí acaba de salir este paper que se llama Paulinet. Está en Nature Chemistry y es una maravilla. O sea, la precisión que alcanzó esta metodología, pues llegó a desafiar el trabajo de muchos años en Monte Carlo cuántico. Y digamos, también llegó a reducir bastante el tiempo de cómputo para resolver, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger para moléculas pequeñas. Eh, entonces, esto es más o menos el panorama. Ahora, aquí quisiera brevemente comentarlos mis colaboradores, principalmente el profesor Kachenko y mi jefe actual, el profesor Müller, y especialmente porque mi grupo, algunas de las cosas que voy a presentar las han hecho ellos. Em, bueno, en esto de aprendizaje de campos de fuerza, hemos desarrollado en los últimos años básicamente pues dos metodologías. Una es basada en kernels y la otra es basada en deep learning. Am, entonces, aquí hoy voy a platicarles de la parte de kernels, que es la que tenemos pues más avanzada. Am, bueno, primero creo que algo de lo que siempre desde el inicio hemos estado como tratando de empujar hacia la comunidad es que, que cualquier método de machine learning tiene que llevar la física del problema que quieras resolver. Entonces, desde la concepción, desde la construcción del método de machine learning, se tiene que codificar la física adentro. Am, y pues una lo primero que salta es, pues el sistema eh, tiene que representar de manera global al sistema bajo estudio. Y esto porque, digamos, la función aquí la energía que se tiene de la ecuación de Schrödinger es una función de muchos cuerpos. Es decir, no se puede separar en contribuciones en el caso de la ecuación de Schrödinger electrónica, no se puede separar por contribuciones atómicas o de cada uno de los electrones. Entonces, esta globalidad se tiene que preservar. Otra de las propiedades es, pues, si estamos aprendiendo campos de fuerzas, pues los campos de fuerza tienen que ser conservativos para que al final los hamiltonianos que se construyan, pues eh, sean conservativos también, ¿no? Es decir, que sean constantes a lo largo del tiempo. Em, otra cosa es que pues tenemos que incorporar la, eh, el hecho de que dos partículas no se pueden distinguir cuando son digamos, dos núcleos del mismo elemento no se pueden distinguir. Entonces, esta simetría se tiene que incluir también en la metodología. Ahora,
Dentro de la parte ya más más práctica, pues tiene que ser bastante preciso, tiene que ser muy eficiente en el uso de los datos. em, Tiene que ser muy práctico, tiene que ser muy rápido, porque si al final nuestro método de Machine Learning cuesta lo mismo que usar DFT o cualquier otro método de referencia, entonces no tiene sentido. Y pues tiene que ser confiable, ¿no? Y digamos, todo esto, muchas de estas propiedades, los métodos de kernel son muy buenos y satisfacen todo esto. Contrario a lo que a veces las redes neuronales hacen, de que una vez se vuelven muy inestables conforme te acercas a las orillas de aplicabilidad. Entonces, digamos, el método de kernels, o también se conoce como kernel ridge regression, es, em, consiste en resolver esta ecuación de aquí, esta ecuación normal. Eh, Primero lo que se tiene que hacer, pues tenemos el sistema bajo estudio, que sería una molécula, o en este caso, pues un material. Después de esta molécula la tenemos que poner en algo que se llama un descriptor, es decir, la tenemos que poner en una representación que el método de Machine Learning la pueda entender. Entonces, eso se llaman descriptores. Ya luego entonces, toda esta información se mete en el sistema y resolvemos para las alfas, básicamente. Entonces, y la expresión final es de esta manera. Pero ahora, esto requiere muchísimos datos, requiere demasiados datos, entonces se vuelve poco práctico. Entonces, lo que aquí sugerimos nosotros era que, pues, en lugar de aprender directamente en el régimen de las energías, pues, por qué no aprender el campo de fuerza directamente? Es decir, que nuestro algoritmo de Machine Learning use fuerzas en lugar de energías. Pero ahora, claro, el problema se vuelve más complicado, pero también tenemos que mantener que nuestro método sea integrable. Y esto es bastante fácil con kernels, porque se sugiere un kernel que es, digamos, la hessiana de otro kernel, entonces ya es automáticamente integrable. Eh, si comparamos los dos métodos, las dos metodologías, digamos, aquí me puedo brincar un poco. Lo importante aquí es que la diferencia entre aprender fuerzas directamente y energías es los parámetros. Estos son los parámetros que se entrenan. Y el hecho de que las alfas aquí sean vectores en lugar de constantes, eh, esto significa que acarrea mucha más información, es decir, que son más flexibles. Y aquí el NABLA simplemente sugiere que estamos aprendiendo linearizaciones de la energía. Una ventaja es que digamos, cuando obtenemos las energías de nuestro método, las integrales tienden a deshacerse del ruido en las funciones. Entonces, como se puede ver acá, mientras que las derivadas amplifican el ruido en la señal. Entonces, pues en este caso nos deshacemos de este problema. Ahora, las simetrías, digamos, en el caso de moléculas, pues simplemente es incorporar el grupo puntual de la molécula o el grupo funcional. Del cual pues hay maneras de extraerlo. Pero aquí lo importante es qué significa incorporar las simetrías en un método de Machine Learning. Pues que si entrenamos a nuestro sistema con esta serie de puntos acá, de este lado, pues efectivamente lo que ve al final el método es todos estos puntos, que sería el entrenamiento efectivo. Entonces, digamos, se vuelve más eficiente desde el punto de vista del uso de datos. Aquí simplemente para ilustrar un problema que es cuando la base de datos está cargada en ciertas regiones de la dinámica. Esto se le conoce como datos imbalanceados o balanced data.
Pero entonces los sistemas que son simetrizados, como el de nosotros, pues se deshacen de esta limitación. Ahora, algo que nosotros introducimos como una idea era que, ¿qué tal que si queremos hacer dinámicas bastante precisas, digamos, usando Copper Cluster, eh, pues simplemente los datos iniciales, la base de datos no se puede construir con Copper Cluster porque es demasiado complicado, es demasiado demandante computacionalmente. Entonces lo que sugerimos era, si esta es nuestra meta, pues simplemente podemos generar algo más simple, como por ejemplo usando DFT, construir una base de datos con esto. Luego ya que tengamos la base de datos, pues podemos seleccionar al azar ciertos puntos. Luego esos puntos los recalculamos con Copper Cluster y con esos entrenamos el campo de fuerza. Entonces, digamos, esto le denominamos sampleo representativo y nos ha sido bastante útil y ha sido bastante bien aceptado en la comunidad. Y creo que algo un resultado colateral fue que si usamos exactamente los mismos datos para entrenar el sistema, pero uno con cálculos de referencia de teoría de funcionales de la densidad y el otro de Copper Cluster, vemos que automáticamente el sistema se vuelve más preciso. Es decir, los errores en las predicciones o en el entrenamiento baja cuando usamos Copper Cluster. Y esto abona un poco a una hipótesis que existe en la comunidad y es que, pues, entre más preciso se vuelve el método de estructura electrónica, la superficie de energía potencial se vuelve más suave. Entonces, con esto más o menos, digamos, esto claro está, no es una prueba, pero abona en esa dirección. Solo brevemente comento que estamos por publicar un artículo donde generalizamos toda esta metodología para sólidos. Entonces ya podemos hacer sistemas extendidos también. Y aquí lo importante es que usando, digamos, si comparamos métodos existentes con el de nosotros, podemos llegar a la misma precisión de esos métodos, pero solo usando el 1% de los datos que ellos emplean para el entrenamiento. Entonces, esta es una ganancia increíble en la eficiencia de los datos. Bueno, ahora, ¿dónde cae el Machine Learning? Pues es un poco más costoso que los métodos clásicos de force fields. Es como, de hecho, escala como n log n. Ah, em, a ver, algo que se me pasó acá es, pues, algo que hay que notar es que el Machine Learning, pues no le importa qué datos usaste para entrenar, ya sea, entonces te cuesta lo mismo si entrenaste en DFT o si entrenaste en Copper Cluster, entonces, ¿por qué no ir por algo más caro como Copper Cluster? Aquí hay unos ejemplos, quizá que hay que, solo para ponerlo en contexto. Por ejemplo, aquí, de hecho, lo más importante acá sería que es a donde voy. Una dinámica molecular que tenga como calidad Copper Cluster con dinámicas moleculares sofisticadas que incluyen efectos cuánticos nucleares, pues la ganancia en el tiempo de cómputo, pues es increíble, es 10 a la 9. Entonces, esto da una idea de por qué es relevante y qué tan útil es todo esto del Machine Learning en force fields. Ahora, brevemente, ¿qué son los efectos cuánticos nucleares? Bueno, pues de un lado tenemos una partícula clásica descrita por las ecuaciones de Newton y por el otro lado tenemos una ecuación cuántica que es descrita por la ecuación de Schrödinger. Hacer esto para núcleos o para propagar la dinámica de núcleos en moléculas es muy complicado y solo se puede para ciertos casos. Em, entonces hay una aproximación que da muy buenos resultados que se llama Path Integral Molecular Dynamics o dinámicas moleculares basadas en integrales de camino, de Feynman, le faltó ahí. Y esto consiste en aproximar la partícula cuántica
con algo que se llama un ring polymer. Es decir, tomamos la partícula clásica y la copiamos muchas veces y las unimos con ciertos resortes. Entonces, esta aproximación, de hecho, está basada conforme el número de copias va a infinito, esta una representación exacta. Y esto se basa, pues, en que pues la función de partición de la partícula cuántica se puede, usando álgebra y unos trucos por ahí, que se puede representar en esta forma y donde el hamiltoniano toma esta forma. Que el hamiltoniano se puede ver, pues aquí está la parte cinética, pero la parte del potencial cambia. Entonces, aquí tenemos el potencial, lo que serían las fuerzas de Born-Oppenheimer, o el potencial de Born-Oppenheimer, y tiene este término extra que es, digamos, son los resortes que pegan a todas las copias del sistema. Esto aprobado desde pues, no sé, desde hace 20 años, ha sido bastante exitosa esta aproximación. Ahora, ¿por qué es importante los efectos cuánticos nucleares? Bueno, pues están, digamos, la parte más común para estudiar o el elemento más común para estudiar estos efectos cuánticos nucleares son los hidrógenos o los protones, digamos, dentro de ciertos sistemas. Y pues esto, digamos, la difusión de protones o cómo se intercambian protones entre diferentes moléculas cambia completamente cuando se incorporan los efectos cuánticos nucleares. Eh, digamos, al hacer dinámicas moleculares a muy, muy bajas temperaturas, pues el núcleo, los hidrógenos se empiezan a ver como deformados en lugar de ser partículas como esféricas, se empiezan a hacer como de masa, ¿no? Y empiezan a tomar ciertas formas ahí muy peculiares. Y algo que acabamos de publicar es que, pues, la mayoría de los estudios en este tipo para estudiar la mayoría de los trabajos que estudian efectos cuánticos nucleares, pues simplemente se enfocan en hidrógenos. Entonces, lo que sugerimos nosotros y lo que demostramos era que estos efectos van mucho más allá y específicamente amplifican ciertas interacciones. Entonces, es lo que voy a presentar más adelante. Entonces, algunas aplicaciones, pero primero, ¿cómo lucen esas dinámicas moleculares? Pues aquí tenemos un ejemplo de esta moleculita y digamos, algo así como el cuadrado de la función de onda de los núcleos se vería como esto aquí, como evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces se ven como gelatina ahí moviéndose. Y esta es la superficie de energía potencial. Pero ahora, ¿qué tan caro es esto? Si lo hiciéramos, esta simulación tan simple de esta molécula, si lo hiciéramos directamente con ab initio, pues llevaría cerca de 7 años, mientras que en las computadoras en las computadoras normales, nos lleva un par de horas, ¿no? Entonces, este es el tipo de ganancia que obtenemos. Ahora, ¿cómo se entrenan estos métodos? Me falta poco tiempo. ¿Cómo se entrenan? Bueno, primero, pues, ¿cómo se generan las bases de datos? Corriendo dinámicas moleculares. Aquí lo hacemos para uno de estos fullerenos. Y las flechitas son las fuerzas. Luego sampleamos estas dinámicas moleculares, agarramos muchas copias de esto, muchos como elementos de esa dinámica. Luego hacemos dos cosas. Primero le extraemos las simetrías y después metemos las simetrías y los datos en esta ecuación normal, de donde obtenemos las alfas y de ahí podemos reconstruir la función de energía potencial. Y claro, pues ya una vez que ya se tiene el sistema entrenado, pues podemos calcular una variedad de propiedades. Entonces, aquí brevemente me gustaría comentarles dos ejemplos de los efectos nucleares en las interacciones intramoleculares. Una es, digamos, este ejemplo muy particular en la aspirina. Entonces,
Am, si hacemos una dinámica molecular usando un nivel de teoría Cooper Cluster y usando estos path integral, eh, si lo hacemos, primero, si hacemos una dinámica clásica, el sampleo del espacio luce de esta manera. Ahora, si lo hacemos con dinámicas cuánticas, pues inmediatamente vemos una localización del sistema. Ahora, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué se localizó? Bueno, hay unos estudios anteriores en los que sugieren que el mínimo global de la aspirina se debe a una interacción que se llama de N a pi, y donde N digamos, es un par de electrones libres, no, es un par de electrones en uno de los oxígenos, y estos electrones se van a un orbital que no está ocupado dentro de un grupo cercano, ¿no? Entonces, este es un orbital, el pi asterisco es un orbital desocupado. Entonces, este flujo de electrones desde de un orbital ocupado a uno desocupado minimiza la energía. Entonces, esto es un cálculo que se sugirió. eh, pero ¿qué pasa cuando incorporamos la temperatura, temperaturas finitas? Bueno, pues eh, si analizamos estos mínimos, este mínimo global de aquí, eh, y nos enfocamos comparamos las dos estructuras, la parte clásica y las partes cuánticas, lo que vemos es que la parte de dinámicas cuánticas es los puntos azules, y la clásica son los rojos, los triángulos rojos. Lo que vemos es que el sampleo de las distancias interatómicas entre estos dos, digamos que es efectivamente una representación de el orbital ocupado en el oxígeno y el desocupado en el carbono. Vemos que las distancias ampliadas por la dinámica cuántica hace que los átomos se vayan mucho más cerca, que se acerquen mucho más. Y esto aumenta la energía de interacción mucho más, bastante. De hecho, la potencia, ya no lo puse aquí, pero es como, digamos, la atracción entre esos dos átomos es como 1/r a la 11, que es bastante grande. Eh, y solo como referencia, digamos, este es como el Minimum Energy Path, o el camino de reacción. Y aquí entonces, si tomamos el valor más alto de esa interacción para este sistema, si en el camino de reacción, pues es un cierto valor, que es este de aquí. Y así es como luce la transición o la transferencia de electrones, ¿no? Entonces, si analizamos la interacción máxima en la parte clásica, pues nos sale y la parte cuántica, pues es la parte de arriba, ¿no? Entonces, la conclusión es que si se incorporan los efectos cuánticos nucleares en estas dinámicas moleculares, pues lo que se obtiene es una ganancia de casi 2 veces. O sea, la interacción casi se duplica. Y de hecho, esta es la razón por la cual el sistema se localiza, en lugar de estar la aspirina como ahí explorando más el espacio, se localiza en el mínimo global, dado la amplificación de esta interacción. Am, entonces, aquí nos lleva, la conclusión es esa, ¿no? Que los efectos cuánticos nucleares amplifican ciertas interacciones intramoleculares. Ahora, de hecho, bueno, esta es una peliculita. Aquí está la representación de los dos átomos, los orbitales, y cómo este es pues ahí dice, ¿no? El, eh, entonces, cuando se encuentran los efectos cuánticos nucleares, los dos átomos se acercan, lo que aumenta la interacción. Ahora, otro caso bastante simple es, bueno, que se creía muy simple, y de hecho se publicaron unos artículos en los 70s, y como pues el rotor en un tolueno, pues es un rotor libre, y ahí lo dejaron, ¿no? El problema se resolvió,
Pero entonces lo que encontramos nosotros era que, de hecho, la dinámica que está dentro de esta molécula es un poco más compleja. Eh, digamos, hasta aquí, si corremos una dinámica molecular clásica, pues este es un histograma con función del tiempo. El hecho de que todos estén azules es que pues, el sistema simplemente está explorando todo el espacio homogéneamente, está rotando de manera libre. Pero entonces, por ahí, de vez en cuando el sistema hace estos, separa de una. Entonces, esta localización, de hecho, no se había reportado en la literatura, era bastante confusa, porque saber por qué ocurría, dado que las barreras de potencial del tolueno son muy, muy bajas. Eh, entonces, y más impresionante aún, si corremos las dinámicas cuánticas, pues este es el histograma que nos sale como de la ecuación temporal. También encontramos esas localizaciones, pero de hecho, lo que podemos saber aquí, hasta le llamamos como hinder, como esta rotación, como si se estuviera frenando, ¿no? Como si de una se fuera más, la rotación, el rotor estuviera más viscoso, entonces le cuesta más trabajo al sistema rotar. Eh, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues, de hecho, si analizamos primero las distancias carbón-carbón en este sistema, pues nos lleva a que la dinámica clásica es, digamos, esta es la estadística de este enlace, ¿no? Entonces está bastante localizada en cierto valor comparada con la dinámica cuántica. Lo que quiere decir es que el sistema, cuando está representado por path integral, eh, los dos carbonos se acercan más, pero también se alejan más. Entonces, esto tiene consecuencias en la energía del rotor. Y esto, digamos, esta es la, am, la, cuando está a 0 Kelvin, estas es las barreras de potencial. Ah, entonces, cuando empezamos si lo que hacemos es encontrar el reaction path, cuando empezamos a cambiar la longitud de estos enlaces, empezamos a ver que conforme hacemos más pequeño ese enlace, la, 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 la energía rompe su simetría y ahora se empieza a transformar como a un sistema que tiene tres mínimos. Eh, entonces, pero también lo más importante es que no solo donde se localiza el mínimo cambia, ahora, acá era un máximo, ahora se convirtió en un mínimo, pero además también las barreras de potencial crecieron. Entonces, dado que las distancias fluctúan dentro de estos rangos en- en las dinámicas cuánticas, pues se puede ver que las barreras de potencial crecen pueden llegar a crecer hasta 0.6 kilocalorías, que de hecho 0.6 kilocalorías es exactamente, bueno, no exactamente, pero aproximadamente la energía térmica a 300 Kelvin, lo que sugiere que eh, la dinámica cuántica crea estos estados trascendentales o más bien como existen estados en el tiempo en el cual se localiza el sistema dado a estas energías de superficie. Entonces, esto es lo que provoca las localizaciones en este sistema. Ahora, resumiendo así brevemente, pues ahora, qué es lo importante de todo esto? Bueno, por un lado, digamos, de la parte física, es que incluyendo las partes de la dinámica cuántica o representando el sistema de manera cuántica, pues la física y la química del sistema se vuelven mucho más ricas. Y pues nos lleva a elucidar este tipo de fenómenos, ¿no? De transiciones electrónicas.
pero también nos lleva pues nos llevó a encontrar que pues los efectos cuánticos también, el efecto de localización nuclear va más allá de simplemente estudiar los hidrógenos o la dinámica de hidrógenos y así. Entonces, sino que es algo más complejo. Las implicaciones de los efectos cuánticos son una cosa colectiva, no son una cosa más de protones solos, ¿no? Viajando ahí. Entonces, eso es por el lado de la física y de la química. Ahora, el simple hecho de que todas estas dinámicas moleculares se hayan podido llevar a cabo es porque pues usamos potenciales altamente precisos usando machine learning. Entonces, todo es posible solo por el potencial, el gran potencial o sí, la aplicabilidad de estos potenciales basados en machine learning. Ahora, algo más que les quisiera comentar es que uno de los resultados más importantes que publicamos era recientemente, es que no solo los efectos cuánticos promueven las interacciones intermoleculares o interacciones covalentes, sino también afectan las interacciones de dispersión. Y de hecho, este resultado, un problema que había estado abierto por muchos años era cómo es la superficie de energía potencial de dos bencenos pegados, ¿no? Entonces hubo un experimento donde encontraron cuál eran la estructura más estable. Entonces encontraron que no era ni una de estas dos, sino más bien era como uno estaba de esta manera y el otro estaba inclinado, ¿no? O sea, era como uno arriba del otro, pero con cierto ángulo. Entonces dijeron que pues era un efecto dinámico ahí que estaba variando. Pero entonces, si uno hace las dinámicas clásicas, no se encuentra ese resultado. Entonces, solo llevando a cabo las dinámicas cuánticas es que se puede encontrar, se puede reproducir el resultado experimental. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues que el efecto de está relacionado con la dilatación térmica, pero también con la dilatación, digamos, inducida por los efectos cuánticos nucleares. Entonces, si tenemos los anillos de benceno, eh, cuando se dilata, aumenta la dispersión, las interacciones de dispersión. Entonces, al aumentar las interacciones de dispersión, digamos, el tamaño de las moléculas efectivas, pues la dispersión aumenta entre ellas. Entonces, también los efectos cuánticos nucleares aumentan interacciones de dispersión. Esa es la conclusión. Ahora ya, de hecho, esta es mi última lámina. Eh, para todos los que quieran explorar el software, pues lo tenemos, es open source. Entonces simplemente pueden ir a esta página de acá arriba, de acá abajo digo, y pueden explorar ahí los resultados y pueden entrenar, pueden bajar modelos ya entrenados o es muy fácil de entrenar, ahí están los tutoriales muy bien explicados. Y bueno, estoy listo para las preguntas. Muchas gracias, Uciel. Súper interesante, la verdad, wow. ¿Tenemos preguntas por aquí en Zoom a los participantes? ¿Maurice? Sí, Uciel, la verdad me impresionó mucho el trabajo que acabas de presentar. Está súper interesante, como dice la doctora Rosana. Gracias. Uciel, sí, yo la verdad sí, me estoy enterando de casi qué significaba Machine Learning. Sí, estoy aprendiendo aquí el ABC básicamente. Ahora, mencionaste que ustedes están teniendo ya avances para sólidos. ¿Son tan prometedores como para sistemas, digamos, moleculares como ustedes han trabajado hasta ahora? Sí, de hecho, es bastante impresionante los resultados que hemos obtenido en el sentido de que, sobre todo de la eficiencia de los datos, ¿no? Con muy pocos datos, e incluso, digamos, no sé si lo mencioné, pero digamos, para moléculas, usualmente requerimos del orden de 500 a 1000 muestras
para entrenar y que es bastante, que es muy, muy poco comparado con otras metodologías, pero para entrenar sólidos lo podemos hacer con tan poco como usando, por ejemplo, 30 muestras, que eso es completamente inadmisible en otras metodologías, ¿no? Entonces, son muy, muy pocas muestras que se requiere para construir los campos de fuerza para sólidos y obtener, digamos, estado del arte en los errores. Muchas gracias, Uciel. Y el, digamos, el paso adelante después puede ser, digamos, digamos sólidos amorfos, es decir, hay posibilidades de pasar después a estructuras que no sean exactamente Ah, cristales. sí, bueno, bueno, ahí está de hecho, ese es un muy buen punto porque, digamos, el método, así como está ahorita, es un método global. Entonces, funciona mejor cuando tienes muchas simetrías, por ejemplo, como en los cristales. De hecho, es muy eficiente por eso, porque tiene estas simetrías translacionales que se pueden usar de manera muy eficiente. El problema es que eh, una vez que rompes esas simetrías translacionales, entonces se vuelve una limitación. Entonces, pero ya, de hecho, estamos trabajando ahorita con una empresa, cómo movernos en esa dirección. Entonces, se tiene que modificar, digamos, el método para usar, digamos, ambientes locales en lugar de simetrías translacionales, pero sí se puede. O sea, ya hay otros métodos que trabajan, que son muy buenos para en ese sentido, pero creo que el hecho con nuestro método podemos ser un poco, de hecho, mejores que ellos, dado que nosotros usaríamos estas globalidades locales, se llaman. Entonces, pero en concreto la respuesta es, por un lado, ya hay métodos que sirven para eso, pero con nuestro método creo que se pudiera mejorar aún. Muchas gracias, Uciel. Y felicidades por el trabajo, la verdad. Sí, gracias. Ciel, yo estoy muy interesada en esta parte que decías que los efectos cuánticos amplifican todas las interacciones intermoleculares y luego decías que las interacciones de dispersión también son amplificados o modelados por estos efectos cuánticos. No sé si nos pudieras platicar un poquito más de esto. Sí, de hecho, digamos, lo que encontramos era que, bueno, existe, el concepto más básico es esta dilatación térmica, ¿no? De que conforme aumentamos la temperatura, los cuerpos se expanden. Y esto se debe a que, pues, el sistema está explorando la parte anarmónica de la energía de superficie, de la energía del sistema. Ahora, el punto cero de un sistema, de una molécula, por ejemplo, también hace que estas, digamos, hay sistemas en los cuales, aunque estén a 0 Kelvin, se dilatan. Y esto es solo por el hecho de la energía de punto cero. Es porque esta energía está interaccionando con la parte no lineal del potencial. Entonces, ahora, si combinamos la parte la temperatura con los efectos estos cuánticos nucleares, digamos, esta se dilata aún más el sistema. Ahora, eso es por la parte mecánica. Pero entonces, si hacemos un poco si nos acordamos de cómo funciona esto de la dispersión, bueno, la dispersión depende de la polarizabilidad de los fragmentos, digamos, de dos moléculas. Entonces, pero a su vez la polarizabilidad es proporcional al volumen de la nube electrónica. Entonces, si la nube electrónica ocupa un volumen más grande porque los núcleos se dilataron, entonces eso lleva a que las polarizabilidades son más grandes, por lo tanto las interacciones de Van der Waals o de dispersión aumentan. Entonces, digamos, esta es la lógica que se sigue y basándonos en esto, probamos que efectivamente esta delocalización nuclear
aumenta aún más estas interacciones de Las dispersión. Sí, y interacciones. esto, de hecho, algo que especulamos al final en el paper fue que la mayoría de los cálculos que se llevan a cabo en dispersión se hacen a temperatura cero. Sí. Entonces, dado que ya sabemos que tanto la temperatura como la parte de localización nuclear amplifica la parte de Van der Waals, entonces puede que todo este tiempo hayamos estado eh, subestimando la contribución de Van der Waals en sistemas macroscópicos, ya sea proteínas, en agua o cualquier otro, en sólidos incluso. Entonces, de hecho, fue un resultado muy importante el que encontramos este. Bueno, pues muy interesante. Bueno, pues voy a leer el paper con cuidado y ya luego te escribiré. Oye, a modo de promoción, ¿qué requerimientos se necesitan para usar tu software? ¿Necesitamos supercómputo o, por ejemplo, los chicos de la facultad lo pueden bajar y utilizarlo? Sí, de hecho, este es bastante económico computacionalmente. De hecho, es lo que hemos estado siempre tratando de empujar, porque digamos, los requerimientos o sea, el código se llama SGDML. eh, este código lo puedes correr en la laptop sin mayor problema. Entonces, para Ajá. moléculas pequeñas, lo puedes correr en la laptop. La parte siempre, pues, más intensiva computacionalmente es el generar las bases de datos. Em, Ujú. pero ahí es donde también abona un poco nuestro método en el sentido de que requiere muy pocos datos. Entonces, em, con recursos computacionales básicos, digamos, pero aún así, digamos, un nodo, unos 12 procesadores o algo así, ya Mm, puedes generar datos para entrenar un mm. sistema y correr, digamos, dinámicas moleculares de alta calidad, ¿no? Ok, pues muy interesante. No sé si alguien del Zoom tenga más preguntas. Vamos un poquito retrasados en la transmisión de Facebook, entonces podemos esperar a que haya más preguntas por aquí, por Facebook. No sé si. No, pues Digamos, creo que sería. Ajá, perdón. solo para hacer un Ujú, comentario extra. eh, digamos, todo esto el machine learning llegó y para quedarse, o sea, digamos, es un conjunto, porque al final no es nada de otro mundo, es simplemente teorías que ya existían ahí, o sea, todo esto el machine learning está basado en algo que se llama eh, aprendizaje estadístico ujú, o statistical learning. Entonces son herramientas bastante robustas que existieron por muchos años, pero que solo recientemente se están adoptando o se están desarrollando como las partes que conectan con ciertas áreas de la ciencia, en ujú. particular la química y la física. Y algo que ahorita está apenas despegando y que estamos haciendo algunos trabajos en esa dirección es cómo incorporar machine learning en cálculos directamente de estructura electrónica. Entonces, para hacer aún más barato los cálculos de estructura electrónica. Ujú. Digo, está despegando esta área y de hecho eh, para muchos, quizá para los interesados en esto de aplicaciones de Machine Learning, esta podría ser una buena dirección en la cual pueden incursionar. Sí, en la facultad muchísimos estudiantes les interesa aprender estas nuevas herramientas de Machine Learning y yo creo que no, posiblemente no habían visto las aplicaciones directas en física tan tangibles como hoy. Pues súper interesante y pues bueno, seguiremos en contacto porque la verdad está muy, muy interesante. Em, bueno, no sé si haya más preguntas. Ok.
Seguramente te escribirán, Uziel, preguntándote cosas del código. Eso pasa mucho. Y pues Sí, te claro. agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta breve introducción a Machine Learning en materiales. Y bueno, y nos despedimos entonces. No, gracias por la oportunidad. Vamos a darle un aplauso a Uziel, por favor, si pueden abrir sus micrófonos. Muchas gracias, Uziel. Sí, no, placer. Bueno, pues la próxima semana tendremos otro seminario y hasta pronto.